episodio 31 de la serie Anixtale atrajo la atención como un episodio impactante en el que la intensidad emocional alcanzó su punto máximo y los destinos de los personajes cambiaron drásticamente. Especialmente los desarrollos en el triángulo formado por Mair, Asaf y Ferman satisficieron a la audiencia tanto en términos de acción como de profundidad psicológica. A continuación puede encontrar una revisión completa del episodio, con un resumen del episodio, desarrollos escena por escena y análisis de personajes. Mientras Ferman cae en manos de la mafia del juego motiva a Mair a tomar acción, Asaf se ve obligado a enfrentarse una vez más a los secretos del pasado y le ofrece a Mair hacerse cargo de toda la fortuna y el negocio a cambio de dejar su trabajo como oficial de policía. Sin embargo, Mair está en el radar de sus superiores. Buenas noticias le esperan a Mair con respecto a su carrera cuando asista a la cena con los jefes de policía con Canfeza. El sueño que tuvo mientras se desmayaba afecta profundamente a Canfeza, y su corazón se llena de ansiedad por los próximos días. Él tampoco se equivoca. Mientras un peligro insidioso acecha a su alrededor, un misterioso paquete llega a casa dirigido a Canfeza. Mair, que hace balance de los últimos días, se da cuenta de que ha dejado Canfeza entre él y su familia durante demasiado tiempo. Ella prepara una fiesta de cumpleaños para Canfeza a la que asistirán ambas familias. El enfrentamiento de Ferman con la trampa. El episodio comienza con Ferman cayendo en manos de la mafia del juego. Esta escena se presenta como una consecuencia concreta de los errores que el personaje ha cometido en el pasado. Su adicción al juego y su carácter débil ponen en peligro tanto a él como a quienes lo rodean. La escena del interrogatorio de Ferman fue bastante dura, el colapso mental del personaje quedó reflejado de forma impresionante a través del uso de los ángulos de cámara y la iluminación. La escena comienza con Ferman siendo llamado a un hotel. Lo que inicialmente parece una negociación de deuda ordinaria de repente se vuelve violenta. Las personas que saludan a Ferman en su habitación de hotel primero hablan con calma, luego en tono amenazante. Es en este punto cuando la atmósfera se vuelve más estrecha, los ángulos de la cámara dejan de ser fijos y pasan al modo portátil, las luces se atenúan y el lugar se transforma en una prisión lúgubre. Esta atmósfera visual también simboliza el colapso mental de Ferman, pierde por completo su sentido de control. El momento de la decisión de Mair y la propuesta de Asaf. Mair pasa por un gran cambio interno después de caer en la mafia del juego de Ferman. La oferta de Asaf de dejar de ser policía y ascender en el mundo de la mafia marca el final de un periodo en la vida de Mair. Esta oferta supone un punto de inflexión en la vida personal y profesional de Mair. La propuesta de Asaf abre otra puerta al oscuro mundo en el que ya está atrapado. Asaf le sugiere esto a Mair no solo para avanzar en su carrera sino también para enfrentar sus arrepentimientos del pasado. Pero la forma en que Mair responde a esta oferta revela la profundidad de su carácter. La propuesta de Asaf revela con bastante claridad el conflicto existencial de Mair y su desarrollo del personaje. Vemos que Mair está luchando no solo con su carrera sino también con su remordimiento secreto. La cena donde Mair y Canfeza se reunieron. También es bastante notable en esta sección cómo los desarrollos importantes en la carrera de Mair se reflejan en su vida personal. Si bien la cena que tendrá con los jefes de policía crea nuevas oportunidades en la carrera de Mair, esta cena a la que asistirá con Canfeza en realidad simboliza una ansiedad interna más profunda. Canfeza, como personaje principal en la vida de Mair, sigue constantemente su futuro como una sombra. El desmayo de Mair es un reflejo físico de su estrés interno. Pero lo realmente importante es el sueño que tuvo mientras se desmayaba. Este sueño desencadena no solo el estado de ánimo actual de Mair, sino también las preocupaciones de Canfeza sobre el futuro. Canfeza está más preocupado por la situación de Mair porque la incertidumbre que está experimentando con respecto a su carrera también amenaza su futuro. Las preocupaciones de Canfeza sobre el futuro. A lo largo del episodio, Canfeza no solo siente amenazas a su alrededor, sino que también vive con miedo debido a la incertidumbre sobre el futuro. En los episodios anteriores de la serie, Canfeza, quien tuvo un periodo tranquilo en su vida y trató de construir su relación con Mair, se da cuenta de lo frágil que es su vida con el episodio 31. La incertidumbre de Mair, los altibajos en la carrera de Mair y la peligrosa propuesta de ascenso que le ofrece Asaf crean una gran incertidumbre para Canfeza. El proceso de toma de decisiones de Mair amenaza la búsqueda de confianza de Canfeza. Porque las incertidumbres sobre la carrera de Mair afectan directamente la vida de Canfeza. Canfeza comienza a cuestionar su confianza en Mair,
porque cuando una persona decide cuál será su carrera, también influye en las personas que le rodean. Paquete misterioso. Otro factor que profundiza las preocupaciones de Canfeza es el misterioso paquete que llega. Si bien el paquete es una señal de una amenaza externa, también parece ser la encarnación de las preocupaciones internas de Canfeza. Este paquete saca a la superficie los miedos de tu subconsciente de que existe un peligro que podría tocar tu vida en cualquier momento. La ansiedad por el futuro es la dinámica más fundamental de la crisis psicológica que experimenta Canfeza. El hecho de que todo pueda cambiar de repente, que pueda haber una amenaza en cualquier momento y que esté en un estado constante de inseguridad forman la base de las ansiedades que configuran su futuro. El paquete misterioso y la amenaza del futuro. Otro elemento importante del episodio es el misterioso paquete que llega con el nombre de Canfeza. Aunque este paquete parece inocente desde fuera, la amenaza que esconde en su interior demuestra que todo puede volver a cambiar. El hecho de que un peligro insidioso aceche a su alrededor profundiza aún más los temores secretos de Canfeza. Este paquete no solo es una amenaza física, sino también una amenaza para la estabilidad espiritual y emocional de Canfeza. Cuando Mair reflexiona sobre los últimos días, se da cuenta de que ha dejado una enorme distancia entre él y Canfeza. Esta conciencia se combina con el profundo apego emocional de Mair hacia ella. Los preparativos del cumpleaños pretenden resolver en cierta medida esta tensión emocional, pero la presencia de amenazas misteriosas hace imposible celebrarlo pacíficamente. Impacto en la relación entre Canfeza y Mair. El misterioso paquete hace que ella vuelva a cuestionar su relación con Mair. Si bien el caos en el mundo interior de Mair y las incertidumbres sobre su carrera aumentan la carga emocional de Canfeza, su devoción a Mair y los sacrificios que hizo para ayudarlo a superar este periodo difícil también pasan a primer plano. El reencuentro de dos familias, los preparativos del cumpleaños de Mair, en paralelo con los temores de Canfeza, muestran que está en busca de confianza para el futuro. Mientras Mair intenta ofrecerle a Canfeza un futuro seguro, Canfeza también siente que todo esto es temporal y frágil. El paquete vuelve a poner esta inseguridad y esta amenaza en la agenda. La desconfianza de Canfeza hacia Mair. El paquete debilita la confianza de Canfeza en el futuro con Mair. No saber de dónde viene el peligro aumenta la preocupación de Canfeza no solo por Mair sino también por quienes lo rodean. El misterioso paquete hace que la serie sea aún más tensa, ya que presagia acontecimientos actuales y desarrollos futuros. Simboliza las incertidumbres sobre la vida de Canfeza y, mientras lo pone a prueba psicológicamente, los peligros de los pasos de Mair hacia el futuro emergen lentamente. En los episodios posteriores de la serie, este misterioso paquete y el peligro que contiene serán un hito importante no solo para Canfeza, sino para toda la historia. El paquete revelará la lucha interna de un personaje atrapado entre las preocupaciones del pasado y el futuro y los resultados de esta lucha.